En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No, dice el 9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Dice el 10, el que quiere amar la vida y ver sus sueños, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Dice el 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Dice el 13, ¿y quién os pondrá, quién os podrá hacer daño? ¿Quién les podrá hacer daño si demuestran tener celo por lo bueno? Y dice el 14, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son y no se amedrenten por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que aquello en que son calumniados sean avergonzados los que difaman su buena conducta en Cristo. Dice el 17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Dice el 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padre, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Papá, te pedimos que tú nos hables este día, que prepares nuestros corazones para que esa bendita palabra caiga en él como en tierra fértil y dé mucho fruto, de forma que te dé gloria. Resistimos todo espíritu de distracción y de incredulidad para que tu palabra, Señor, haga un impacto en nuestros corazones. A mí, Señor, te ruego que tú me des capacidad para poder exponer tu palabra. Te lo ruego humildemente, Señor, porque estoy seguro que yo no tengo nada de mí mismo que ofrecer a tus ovejas, Dios. Por eso te ruego que me unjas, que me des gracia, que me des de tu poder, Señor, para servirlas con humildad y con amor, con cuidado, con pasión, por tu gracia y para tu gloria. Hemos estado hablando de la conciencia, pero
quisiera que recordáramos que puede haber una buena conciencia o una conciencia mala. Puede haber incluso una conciencia sensible y puede haber una conciencia cauterizada, insensible. Y eso es muy importante que lo aprendamos, y si ya lo sabes, que lo repasemos para poder darle gloria a aquel que entregó a su Hijo Jesucristo por amor, a aquel que fue a la cruz por ti y por mí para pagar por nuestros pecados, al inocente, sin mancha y sin arruga, que fue y derramó su vida, su sangre en la cruz, por amor. ¿Qué podemos hacer? Darle gloria con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser, de forma que aquellos que le conocen se sientan bendecidos en nuestra compañía, cuando nos ven, cuando nos escuchan, cuando son servidos por nosotros. Y el que no le conoce, que sienta el deseo de tener lo que nosotros tenemos cuando damos un buen testimonio, reflejando a Cristo. Que finalmente esa es nuestra gran comisión, ir y llevar el Evangelio. Y qué mejor que llevarlo con nuestra propia actitud, con nuestra propia conducta. Manteniendo una buena conciencia, esta es la segunda parte. Y no quise cambiar la propuesta porque creo que es bíblica, sin temor a equivocarme, porque la palabra lo menciona así: tengan una buena conciencia. ¿Pero a qué nos referimos cuando decimos una buena conciencia? Bueno, pues es el conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. Y bueno, en las escrituras hebreas no se usa este término, pero en las griegas sí. En las griegas cristianas sí usan el término conciencia alrededor de unas 30 veces. Si alguien sabe algo diferente, por favor, hágamelo saber, porque hasta aquí es donde llega mi conocimiento y estoy dispuesto a aprender. ¿Qué es y cómo funciona la conciencia? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo podemos ser bendición para otros si aprendemos lo que es tener una buena conciencia? ¿Cómo podemos darle gloria a Dios? ¿Qué es, pues, la conciencia? Bueno, lo decíamos en el sermón anterior, que es una especie de brújula, si queremos usar esa analogía, que junto con el mapa de su palabra y la obra del Espíritu Santo nos da dirección, nos guía. Pero para eso es importante tener nuestra conciencia bien educada. ¿Cómo? Basados en la palabra de Dios, fortalecidos en el Espíritu Santo y alertas con nuestro corazón, que es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. De esa manera, si educamos nuestra conciencia de esta forma, vamos a poder en cada día, en cada decisión que tomamos, en cada conducta, en cada actitud, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada interacción con nuestros semejantes, funcionará. Y entonces podremos amar a nuestro prójimo y amar a Dios, que esa es la manera en que podemos cubrir toda la ley, nos dice el Señor. ¿Por qué es que el Señor nos aconseja a tener una buena conciencia? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta no nomás nuestra conciencia, sino la conciencia de los demás? ¿Cómo? Pero a mí, ¿por qué me debe interesar cómo tiene la conciencia tal o cual persona?
Y eso es muy importante si queremos nosotros darle la gloria a Dios amando a nuestros semejantes. Porque la palabra dice que los más fuertes debemos o deben sostener, ¿a quién? A los más débiles. ¿Por qué digo esto? No sé si les ha pasado o han sabido, incluso algunas veces se da en el hogar también, cuando hay discusiones que se van acalorando y van tomando un tono violento, agresivo, que no le da gloria a Dios. Y se nos olvida que hay una conciencia que Dios nos dio, y se nos olvida que también con la persona que estamos tratando también tiene una conciencia. Pero no necesariamente, si tú te crees fuerte y te crees maduro, no necesariamente con la persona que tú estás interactuando tiene esa misma conciencia que tú. Si Dios a ti te ha dado, si tú has recibido crecimiento, si has recibido conocimiento, si has recibido madurez, no es de tu propio peculio, es por la gracia de Dios. Dios es el que actúa a través del Espíritu Santo, a través del conocimiento de la palabra, hace una obra y nos lleva a dejar de ser niños. Niños insensatos a veces. Él quiere que dejemos lo de niño y crezcamos en Él. Bueno, ¿y por qué es que es importante tener una buena conciencia? ¿Cuál es el fruto de tener una buena conciencia? Bueno, pues una buena conciencia, su palabra y el Espíritu Santo, estas tres cosas nos orientan en la vida y nos llenan de algo que el Señor quiere que tengamos y que nos ha regalado, y que alguien se ha encargado de robárnoslo o nosotros mismos perderlo por una mala conciencia. Y eso es gozo y paz. Así que repito, nos orienta en la vida y nos llena de paz y de gozo. Cuando tu gozo se ha estado yendo, cuando no estás experimentando la paz de Dios, es un buen momento para decir cómo estoy interiormente. Y eso te va a ayudar. ¿Qué ocurre con la conciencia de aquellos que parecen no tenerla? O pues que esa conciencia no está funcionando. No les habla, si la tienen no les habla. ¿Por qué? Porque su conducta no es la que Dios quiere. ¿En qué sentido? Amando a nuestros semejantes, amando a tu familia, amando a su iglesia por la que Él se entregó. Y que somos nosotros afortunados de ese amor y de esa gracia de Dios, de esa gracia salvífica, esa gracia que nos trajo a sus pies, esa gracia que nos reveló el Evangelio y esa gracia de cada día para sostenernos. El apóstol Pedro exhortó a los cristianos en 1 de Pedro 3:16, lo leímos hace un momento, tengan una buena conciencia. Si se fijan, es categórico, no es solo una sugerencia. Tengan una buena conciencia, es una enseñanza, es algo, repito, categórico, no es algo como para dudar. Dios a través del apóstol nos está diciendo, quiero yo y es mi voluntad que tú tengas como hijo mío una buena conciencia. ¿Por qué? Porque Él sabe que una mayoría de nosotros no hemos aprendido a disfrutar de la bendición que es tener una conciencia limpia
delante de los ojos de Dios. Subrayo, una conciencia tranquila, una conciencia limpia delante de los ojos del Señor, no delante de nuestros ojos, porque para nosotros somos muy buenos ante nuestra propia opinión, pero los demás no son tanto. Por eso es que el Señor quiere enseñarnos, traer esta enseñanza a nuestras vidas, porque Él quiere que disfrutemos de el tener una conciencia limpia delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque, bueno, Pablo dice, tienen cauterizada su conciencia. Él se refería a aquellas personas que parecieran no tenerla o que no les habla su conciencia y actúan como si no fueran siempre hijos de Dios. Y aquí podríamos caer en esa actitud de, bueno, estoy en la iglesia, entonces yo debo comportarme de determinada manera, pero cuando llego a mi casa, dice el Señor, te dice, bueno, pues es que también a tu esposa la debes tratar como amor, con amor, porque es mi hija y yo te he dicho que la ames. Pues sí, Señor, pero tú no la conoces, no es fácil, no es fácil. Esa es una excusa y creemos nosotros que nosotros sí estamos bien y que la persona con la que estamos interactuando no. Por eso es importante. Cuando habla de cauterizada la conciencia, solo quisiera recordarlo porque sé que si no todos, la mayoría saben cómo es esto. Pero es como cuando hierran o erran, ¿cómo se dice? Un ganado. Errar. Cuando erran el ganado, meten el fuego a la lumbre y cuando está al rojo vivo, con la letra, número o diseño que tengan para errar, vienen con el ganado y se lo ponen. Una vez que pasó eso y se cierra esa herida, entonces queda cauterizada, es decir, insensible. No siente absolutamente nada. Cuando Pablo dice eso, se refiere a que esa conciencia que el Señor nos dio a todos no responde. Está cauterizada. No hay sensibilidad. Es como si no la tuviéramos. Cauterizada la conciencia. La insensibilidad, como en esa cicatriz que le queda al ganado, no te va a permitir que la conciencia te hable y te diga, estás siendo altivo, estás siendo desconsiderado, no estás amando, porque es una conciencia cauterizada. No siente. No le importa. Así, de esa manera, hay quienes no sienten dolor de fallarle al Señor, el dolor del pecado, el dolor de ser irreverentes con el Señor, de ser irreverentes con alguien más. Al actuar con desamor con alguien, la conciencia no les dice nada. Es como si estuviera muerta, como esa cicatriz que acabamos de decir, donde no hay sensibilidad. Por eso es que la conciencia se queda muda cuando hacemos lo malo. Es que se ha perdido el sentido de la culpa. Y no le preocupa absolutamente nada. Una conciencia así no avisa que estamos fallándole a Dios. Ni les produce ningún remordimiento, ni culpabilidad, ni vergüenza de tratar con desamor a los hijos, a la esposa, a algunos semejantes, e incluso a gente que no conocemos, comportándonos de una manera
que no estamos modelando a Jesucristo en nuestro corazón. Y no nomás es adentro de la casa, en la familia, puede darse en la calle, cuando la molestia nos alcanza y nos atravesamos enfrente de alguien que creemos que nos quiere ganar el lugar y que es un abusón, gandalla, que es un mexicanismo, el aprovechado, y nos hierve algo adentro, y entonces no vamos a permitir. Con nadie me hace eso a mí. Y puede manifestarse de muchas maneras. Solo estoy poniendo un pequeño ejemplo de cómo podríamos reaccionar. Tal vez tú nunca has reaccionado así, pero tal vez has sabido de alguien o te ha tocado que alguien reaccione contra ti de esa forma. Y la conciencia no les dice nada. Y a ellos no les preocupa haber hecho eso. ¿Por qué? Pues porque no hay culpabilidad, no hay vergüenza, no hay ningún remordimiento de haber hecho eso contra la voluntad de Dios. Bueno, pero ¿para qué puede servirnos los sentimientos de culpa y de vergüenza? Yo no quiero tener eso. Podemos decirlo de esa manera. Pero bueno, ¿qué hacer si la conciencia no deja de mortificarnos, aunque ya nos hayamos arrepentido? Bueno, perdón, hay ocasiones que los sentimientos de culpa, esa es la manera en que la conciencia nos dice: hey, no está bien, eso no le agrada a Dios. Si tú tuvieras aquí a un lado a Jesús, como se les apareció a los pescadores aquel día y les dijo: yo soy, no se alarmen. Pedro corrió, se echó a la mar y fue y lo alcanzó. Decía una predicación que recientemente presentó Hervey: Dios está aquí. No nomás tenemos que imaginarnos, es una realidad. Él está con nosotros, está en nosotros. ¿Nos comportaríamos si lo viéramos físicamente aquí de la misma manera? Probablemente la respuesta de la mayoría sea no, no lo haríamos. Y si alguien dijera, pues, ¿qué tiene? Tendríamos que ver qué tan sensible está la conciencia o no. ¿Para qué puede servirnos entonces? Pues para que nos diga que estamos haciendo mal. La buena noticia es que si escuchamos su voz, la voz de la conciencia, la voz del Espíritu, y nos arrepentimos de lo que hemos hecho desagradable a Dios, somos perdonados. No importa cuán grave falta hayamos cometido. Yo me gozo, me ha tocado tener el privilegio de compartir momentos con personas que han venido cargando con un pecado, sintiéndose inmerecedores de servir al Señor, incapaces de hacerlo por toda esa carga que han venido arrastrando, hasta que viene el Espíritu de Dios y le dice: aquí estoy en el trono de gracia para socorrerte con mi perdón y mi misericordia. Señor, pero lo que yo te hice es muy grave. ¿Qué tan grave? Bueno, vayamos al rey David, que cometió grandes pecados. Para los que no están muy familiarizados con esto, si recuerdan, el rey David dejó de ir a la guerra, estaba prácticamente perdiendo el tiempo cómodamente en su palacio. Eso lo llevó a estar viendo por la celosía, vio a la mujer de Urías, uno de sus principales que estaba en la guerra, y la deseó, mandó por ella y la tuvo. Después de eso, se entera que estaba esperando bebé y quiso arreglar las cosas a su manera. Hasta ahí, la conciencia de David no le había hablado. Hasta ahí él creía que estaba bien. Y también creía que estaba bien resolverlo trayendo a Urías de la guerra
trayéndolo aquí para que él tuviera un tiempo de intimidad con su esposa y entonces decir, bueno, pues Urías es tuyo. Pero eso no estaba dentro de los planes de Dios. Después, hablando de qué tan tremendos pueden ser nuestros pecados, después manda a traer a Urías, manda que maten a Urías. ¿Se dan cuenta cuántos pecados tremendos, uno detrás de otro? Un asesinato, adulterio, mentira, engaño. Pero Dios es bueno. Ni siquiera él pidió eso porque su conciencia no le estaba hablando. Pero lo que estaba haciendo desagradaba a Dios tremendamente. Entonces él le mandó a una persona para que le hablara. ¿Quién se acuerda? Gracias. Natán, que por cierto todos necesitamos un Natán con nosotros. Y le dijo, Señor, quiero decirle que hay una persona que tiene muchas ovejas y uno que tiene solamente una y su familia la quiere y la cuida, pero ese que tiene muchas se la robó, la mató y se la comió. Y el rey David se enfurece, dice, ese merece morir. Y Natán le dice, tú eres ese. Y su conciencia entonces lo trajo a sobriedad. Y él pudo escuchar la voz de su conciencia, la voz del Espíritu, la voz del profeta. Y entonces hubo sensibilidad. ¿Cuántos pecados fueron? Varios. ¿Qué tan graves? Muy graves. La buena noticia. La mala noticia es que eso nos separa de Dios. Y no le digo en el sentido de que Él nunca se va a apartar de nosotros, pero no es esa relación íntima con Él cuando nosotros pecamos. Él nunca se va a apartar de nosotros. Pero cuando nosotros estamos pecando una y otra vez y es nuestra forma de vivir diariamente, puede sucedernos como sucedió con algunos hombres de la Biblia, Saúl, Salomón, que ni cuenta se dieron cuando el Señor ya no estaba con ellos. Cuando el Espíritu Santo le habló, cuando su conciencia le habló, él lloró. Y dijo, contra el cielo he pecado, contra ti, Señor, he pecado. Y cuando él lo reconoció y se arrepintió, con ese dolor que sentía de haber ofendido a Dios, y también a la esposa de Urías, y también a Urías, le dolió. Ya su conciencia entonces en este momento estaba sensible. Cuando no está sensible, no nos importa tanto ofender a alguien. No nos importa. Y dejamos fluir la ira, dejamos fluir nuestro enojo, dejamos que nuestra lengua se vaya sin control. Y luego que la conciencia nos habla y el Espíritu de Dios nos dice, no hallamos cómo recoger esas palabras que dijimos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a los compañeros de trabajo. Por eso es que Dios nos dio la conciencia y nos dio un mapa, si queremos usar la analogía, que nos guía. Y a la persona del Espíritu Santo que nos guía, que nos alienta, que nos enseña. Perdón. En ocasiones los sentimientos de culpa y vergüenza no dejan de mortificarnos. Aunque nos hayamos arrepentido, ¿qué debemos hacer entonces?
¿Qué hacemos en este caso? Bueno, la buena noticia que tenemos es que una vez que nos hayamos arrepentido, ya lo que la conciencia te diga sobre aquello de lo que tú te arrepentiste ya no es útil. No debe martirizarnos esos sentimientos de culpa y de vergüenza. Y aquí hay una cosa muy importante. A veces yo quiero pensar y dejar el beneficio de la duda, en el sentido de que tal vez haya personas que digan, sí, pues yo sé que Dios me puede perdonar, pero sabes, yo no me lo perdono a mí mismo. Espérame, debes recordar, debes estar consciente de que el Señor es mayor que nosotros. Y si Él ya te perdonó, ¿quién eres tú para decir, sí, Señor, yo sé que tú me perdonaste, pero yo no me perdono? Es como decirle, a ver, quítate del trono, Señor, porque yo me voy a sentar ahí y ahora me voy a decir a mí mismo, no te perdono. Cuando el Señor ya te perdonó. Ya te perdonó. Pero pastor, la conciencia está, tú tienes que acallar esa conciencia en el nombre de Jesús. Ese espíritu de culpa, ese espíritu de vergüenza que no tiene por qué estar ahí. Desde el momento que el rey David se arrepintió, pidió perdón y decidió jamás volver a violar la ley del Señor, en ese momento él fue perdonado y limpio. Y no había razón para que su conciencia le estuviera afectando. Y podemos decir nosotros, espíritu de vergüenza, vete. Espíritu de culpa y de condenación, vete en el nombre de Jesús. Porque el Señor, el Todopoderoso, desde su trono a mí me perdonó. Al tener una conciencia limpia, habrá paz y un gozo que difícilmente podremos encontrar en alguien no creyente. Muchas personas que cometieron pecados graves han experimentado este alivio, este enorme, precioso alivio. Y hoy sirven al Señor con buena conciencia. Hoy sirven al Señor con buena conciencia. Yo no sé, pudiera ser que entre nosotros haya alguien que traiga cargando todavía la culpa, de decir es que yo he hecho esto. Y pues aquí nomás hay dos cosas, mi hermanito, mi amigo. Si tú ya te arrepentiste, ya decidiste no volver a pecar, tú estás limpio, estás perdonado. Y lo que seguiría sería convencer a tu conciencia, resistiendo todo espíritu de vergüenza, de acusación. Eres libre en el momento que Dios te perdonó, cuando tú veniste arrepentido delante de Él. Él, en ese momento, te perdonó. Porque la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No hagamos esa obra que sea en vano. No es justo. Si Él murió por nuestros pecados y el Padre te dice, acércate confiado al trono de gracia, donde recibirás el oportuno socorro, porque la sangre de mi Hijo Jesucristo, a los pecados que son rojos como las granas, Él los hace blancos como la nieve, por esa sangre preciosa que Él derramó en su cruz, que nos limpia. Tenemos que aceptar ese perdón. Acéptalo tú. Acepta ese perdón. Como le has aconsejado tal vez a otros, ahora hazlo para ti mismo. Acepta ese perdón que ya te ha dado.
esa sangre preciosa que te ha limpiado. Porque al tener limpia la conciencia habrá paz y un gozo, repito, difícil de encontrar en un no creyente. Pero si tú eres creyente, entonces crees en Él y le crees a Él. Es hermoso que los que tuvimos pecados horrendos podamos venir ahora y servirle al Señor con una conciencia limpia. Y yo soy uno de esos. Que el Señor metió su mano al lodo por mí y trajo convicción de que el Señor Jesucristo había muerto en la cruz por mí y que su sangre preciosa nos ha redimido y nos lava. Y ahora yo puedo estar aquí sirviendo a su iglesia. Uno de los propósitos de este mensaje es aprender cómo debemos usar la libertad, esa libertad que Dios ha concedido a sus hijos a fin de ayudarnos a disfrutar de su gozo y mantener una buena conciencia mientras luchamos en este mundo de Satanás. Claro, en un solo mensaje, en este mensaje no podremos abarcar todas las leyes y principios bíblicos aplicados a nuestra vida diaria. Y como se trata de asuntos de conciencia, tampoco ofrece una lista de reglas específicas para cada caso. Más bien, mucho oído en esto, más bien analiza cómo poner en práctica las enseñanzas y principios de la palabra de Dios. Y así nos facilita la labor de educar y sensibilizar la conciencia. No olvidemos que mientras que la ley mosaica, la ley de Moisés daba prioridad a las reglas, la ley de Jesucristo concede más importancia al deber de actuar con buena conciencia, al deber de usar una buena conciencia. Pero no usar una buena conciencia como un disfraz para la maldad, sino para ser más como Cristo. Sí, como un disfraz. ¿Por qué digo esto? Porque no es difícil que el hombre pueda decir, oye, ¿por qué andas haciendo esto? No, pues para mí no. Para mí esto no es malo. ¿Qué tiene? Pues es nomás Me saludó la dama, yo la vi y pues sí, la volví a ver, pero pues ¿qué tiene? Es más, hasta me llamó y yo... Pero, a ver, ¿no te estarás justificando? Pues sí, pues es que yo realmente no le veo nada malo. Por eso lo importante no es cómo nos vemos nosotros. Lo importante no es cómo creo yo que estoy. Lo importante es cómo quiere Dios que estemos. En un descuido podemos usar la conciencia para sentirnos bien con nosotros mismos como un disfraz para la maldad. Y Él quiere que seamos más como Jesucristo. ¿Vas a tomar la decisión de hacer algo? ¿De pensar algo? ¿De planear algo? Pregúntate, ¿esto lo haría el Señor? Si está aquí conmigo y le digo, Señor, ¿tú apruebas esto que quiero hacer? Y si no está en su palabra como algo que tú debes hacer, entonces te va a decir no. Tu conciencia va a responder. Y entonces vas a decir, no quiero esto, aunque no parezca malo. Porque no se trata finalmente de qué parece, sino qué es ante los ojos del Señor. No, pues yo no veo mal, pues me dio el cambio, me dio cambio de más, pues me lo dio, pues yo me lo embolsé. No me dijo nada, pues yo lo guardé. Sí, pero te dio de más y va a salir corta la cajera.
Oh, yo no se lo robé, a mí me lo dio, pues yo me lo eché. ¿Y no te diste cuenta que te estaba dando de más? Pues sí, pero pues ya andaba afuera, ya había salido, ya pues... Podemos usar la conciencia para autojustificarnos. Y eso no es algo que le agrade a Dios. Él quiere que seamos más como Jesucristo, a fin de darle gloria y que podamos manifestarle cuánto le amamos. Nosotros no podemos hacer nada para pagar la obra de la cruz, pero sí podemos decirle: papá, ¿cómo quieres que yo viva? Señor, yo quiero serte fiel. Yo no quiero ser adúltero, Señor, espiritual, yendo tras otros dioses. El Dios de la idolatría. El querer y centrar mi vida en mí mismo en lugar de centrarla a ti y centrarla en la cruz. La palabra de Dios nos dice: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Necesitamos pedirle a Dios que sensibilice cada vez más nuestra conciencia para poder nosotros amar a los semejantes más. Y cuando digo los semejantes, a veces pudiera haber quien dijera: sí, pues yo donde quiera, en la iglesia, en la calle, en la escuela, en el trabajo, yo los trato bien. ¿Y en tu casa? Bueno, pues es que me provocan, me sacan de mis... Esa no es justificación. Ir a servir delante de Dios cuando llegues. Yo no quisiera arriesgarme a que me dijera: no te conozco. Pero Señor, si yo prediqué, si yo, Señor, no te conozco. Cuando usted y yo comenzamos a caminar en el Señor para conocerlo, dimos los primeros pasos en el camino de la vida. Pero para seguir en Él hay que ver, con la ayuda del Espíritu, cómo aplicar los principios bíblicos. Pero para poder aplicar los principios bíblicos, escúchame bien, tenemos que conocerlos. Los conoces, los repasas, los lees, los estudias, pides consejo, buscas que te den enseñanza. Dios diseñó su iglesia. Y parte de ese diseño es que pertenezcamos a esos grupos de cuidado, grupos de casa o células, como tú los conozcas. Dice en Hechos 2:42, se juntaban en el templo y en las casas y compartían la palabra de Dios y alababan al Señor. Y se amaban, compartían el pan. Pero para algunos eso pudiera llegar a ser opcional. Lo mismo el tiempo de oración los jueves, lo mismo los domingos, opcional. Y eso no te va a ayudar. No vas a conocer suficiente la palabra de Dios. Y si no la conoces, no vas a conocer sus principios. Y si no pones sus principios en práctica, en tu propia vida, antes que nada, ¿le estaremos amando entonces? Si nos comportamos como nos conduce el impulso. ¿Por qué? Porque no hay principios que conozca, o porque no hay conciencia, o porque el Espíritu Santo de Dios ha sido contristado con nuestra conducta, con nuestra desobediencia y rebeldía. Repito, para seguir en Él hay que ver con la ayuda del Espíritu cómo aplicar los principios bíblicos y luego obrar en consecuencia. ¿Qué quiero decir? Actuar
comportarnos, vivir de acuerdo a esos principios. Y te pregunto, para un análisis interno, ¿estás tú viviendo, actuando de acuerdo a esos principios? Es que mediante su uso, es decir, el uso de esos principios y acciones, es que vamos a tener facultades de percepción bien entrenadas, de tal forma de que cuando sintamos el impulso de pecar, te puedas detener a tiempo antes de soltar las palabras, las actitudes o las conductas que no agradan a Dios. En Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Una vez educada la conciencia en los principios bíblicos, esta será un instrumento verdaderamente útil, como esa brújula que hablábamos, que nos orienta para tomar decisiones fértiles, agradables a Dios cada día. Fértiles, sí, decisiones que den un buen fruto, que podamos llevar y decirle: Señor, aquí está. Tú me diste un Espíritu Santo, Señor. Me diste el Espíritu Santo y aquí están los frutos. Aquí está el fruto del Espíritu Santo que cada día yo manifiesto, Señor, por tu gracia y la obra del Espíritu y el conocimiento de la palabra y tus principios. Lo manifiesto a mis semejantes para tu gloria. Eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos en el amor de Dios. Porque la Biblia señala que no basta con tener una conciencia tranquila. Como por ejemplo Pablo, si se acuerdan, él perseguía a los cristianos y los mataba. Y él creía que estaba agradando a Dios. No sentía ninguna culpa, ningún remordimiento. Pero vemos en 1 Corintios 4 que dice, una vez que fue transformado por Dios, ¿cómo estamos siendo transformados nosotros? Dijo: no tengo conocimiento de nada en contra mía, pero no por eso he sido justificado, pues el que me juzga es el Señor, no nosotros mismos. Nosotros mismos no, porque podemos justificarnos. Es Él. ¿Y cómo podemos saber qué le agrada y qué no? Aquí está. Estos principios. Así que lo más importante no es que nosotros creamos que tenemos la conciencia limpia, porque podemos justificarnos muy fácilmente. Por eso lo esencial es tener una conciencia limpia, bien entrenada, bien educada ante los ojos de Dios. En Hechos 23:1 dice Pablo: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. ¿Cuántos podemos decir eso? Tal vez tú ahorita puedas decir: no, pues sí, yo he estado fallándole al Señor. Pero ¿sabes para qué son estas enseñanzas? Para que darte Él la oportunidad, como dije hace un momento, de que te acerques confiado al trono de gracia. ¿Le has faltado al respeto a tu marido? ¿Marido, has dejado de amar a tu mujer? ¿Has hecho lo indebido delante de los ojos de Dios? Ven, acércate confiado al trono de gracia y ahí vas a recibir el perdón de Dios, como lo recibió el rey David. La sangre de Jesús, repito, no fue en vano. Es un regalo precioso, un don precioso de Dios. Ahora tú puedes venir delante de Él y decirle: papá, perdóname, sé que te fallé,
quiero recibir tu perdón. Yo me arrepiento delante de ti, Señor. Ayúdame a odiar el pecado, Señor. Mis malas acciones, Señor, y ayúdame a través de la conciencia de tu palabra y la obra del Espíritu Santo a tomar buenas decisiones cada día. No solamente de proyectos, no solamente de planes, pero decisiones, Padre, de cómo darte gloria, manifestando el amor de Cristo hacia mis semejantes y así mostrarte, papá, cuánto te amo. Déjeme concluir de esta manera. La conciencia que Dios ha dado al ser humano es un valiosísimo recurso. Repito que con su palabra y la obra del Espíritu ayudará a tomar decisiones. Escucha, que testifiquen de Él, que testifiquen de su presencia en tu vida y le den gloria a Él. Llévate esto en mente. La conciencia ayudó a José, el soñador. Un hombre temeroso de Dios le ayudó a discernir entre lo bueno y lo malo, y él prefirió huir y prefirió sufrir en la cárcel antes de fallarle a su Señor. Por eso es que Dios estaba con él, fortaleciéndole para resistir la tentación. El que Dios esté con nosotros requiere de que le amemos, le obedezcamos y tener una conciencia limpia como la de José. Así que, hermanos, acerquémonos con un corazón sincero, dice la palabra en Hechos 22, de plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Por eso es que Dios nos enseña a estar atentos de la conciencia de los demás para poder amarlos. Estar primero conscientes de nuestra conciencia. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá. Padre, te hemos escuchado. Padre, te rogamos que todo lo que viene de ti quede impreso, sembrado en nuestro corazón, cincelado en nuestro corazón y conciencia, Señor. Y que aquello que no viene de ti, Señor, tú lo borres. Ayúdanos, Padre, a ser cada día como tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, antes de retirarnos, permítenos pedirte perdón, Señor. Yo te animo, hermano, que me acompañes inclinando tu rostro y que podamos venir delante de Dios en una actitud de humildad y obediencia, que nos inclinemos ahí frente a su trono de gracia para pedirle que nos revele dónde le hemos fallado, dónde nuestra conciencia cauterizada no nos habló, no fue sensible y te fallamos, Señor. Te hemos ofendido, te hemos fallado y aquí estamos arrepentidos, Señor. Muéstranos, Padre. Revélanos nuestro pecado. Déjanos acercarnos a ti como la luz para que puedan percibirse las manchas, Dios, y que tú puedas lavarlas. Gracias, Señor. Perdónanos. Venimos humildes delante de ti para declarar que nos hemos arrepentido. Queremos pedirte perdón, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu perdón. En fe recibimos tu perdón, tu amor, tu misericordia, tu gracia. Y ahora déjanos ir a casa, Dios, regocijándonos porque nos has perdonado, Dios, porque nos has revelado el pecado y nos hemos arrepentido
por la obra del Espíritu, Señor, y tú, Señor, por tu amor nos has perdonado. Gracias, papá, por tu misericordia. Recibe honra, recibe gloria, y enséñanos cada día más a ser como tu Hijo Jesucristo y amar a nuestros semejantes, pero principalmente a ti, Señor, por tu gracia y para tu gloria. En el nombre de